Que el Señor les bendiga. Tomen sus asientos, por favor. Hermosa la presencia del Señor en esta tarde. Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Él se estuvo moviendo y se seguirá moviendo conforme a nuestro corazón y a la disposición que nosotros tengamos hoy. Amén. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Contentos? Un hermoso día, un hermoso tiempo de alabanza. Glorificamos al Señor por todo lo vivido hasta ahora. Voy a ir directamente a la palabra. Tendría mucho para comentar, pero después se me hace largo. Entonces no voy a decir mucho. Simplemente, el mensaje de hoy, no le encontraba título y no le encontré hasta último momento, créanme. Entonces solo le puse decido obedecer. Después ustedes verán. Pero no le encontré. Mi esposo tiene una habilidad para encontrarle unos títulos impresionantes que te impactan y ya con eso solo vos le sacás el contenido más o menos. Pero a mí eso me cuesta un poco más. Decido obedecer, simplemente eso le puse hoy al mensaje. Y si hay algo que a las personas, a la mayoría de las personas nos cuesta, ya sean creyentes o no creyentes, es el tema de la obediencia, ¿sí? Parece que hubiera algo en la naturaleza humana que nos impide seguir indicaciones que pueden ser para nuestro bien. Parece que esto es una realidad, parece que esto es común, el tema de la obediencia y el tema de seguir indicaciones. Pero si estas indicaciones vienen de parte de Dios, yo les aseguro que conviene seguirlas. Y además es un tema de obediencia muy interesante que como cristianos debemos obedecer si decimos que somos sus hijos y si Él es nuestro Padre. A nuestro Padre Celestial le debemos obediencia, debemos obedecerle. El tema de la obediencia nos bendice y no solo nos bendice, sino que también nos marca cuál es la voluntad de Dios. Vieron que muchas veces decimos, si supiera bien, si pudiera interpretar la voluntad de Dios, si lo pudiera, sí. Bueno, a través de la obediencia a tantas cosas que Él deja indicada en su palabra, conocemos cuál es su perfecta voluntad. ¿Saben qué? ¿Por qué? Y le dije, Señor, pero ¿por qué debemos obedecer? ¿Qué le digo a los hermanos? Primero, ¿por qué debemos obedecer? Y una palabra en Jeremías 7:23 fue muy clara, muy clara. El Señor dice, esto les ordené. En algunas versiones dice, esto les ordené, y en otras dice, esto les mandé. Esto les ordené. Que escuchen mi voz, para que yo pueda ser vuestro pueblo y ustedes puedan ser, para que yo pueda ser vuestro Dios y ustedes mi pueblo. Y para que también escuchen mi voz y así puedan ser bendecidos. En Jeremías 7:23. Esto les ordené, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo. Y andad en todo camino que os mande para que les vaya bien. Entonces dije, Él me lo manda, pero me lo manda porque importa, me lo manda porque es valioso, me lo manda porque sirve, me lo manda porque para mí va a ser de bendición, obedecer, andar en sus caminos, escuchar su voz. ¿Es difícil escuchar su voz? ¿Es difícil obedecerle? No tanto. A veces puede costar un poquito más, pero Él nos manda, y si Él nos manda, a nosotros nos conviene. ¿Sabe qué? La obediencia nos demuestra también nuestra fe. Le demuestra a Él nuestra fe, en que nosotros confiamos en Él. Nuestra fe a Él se lo demostramos a través de la obediencia. La desobediencia de Saúl le trajo un grave problema. La bendición de perder la bendición de tener su reino, su reinado. Esto le costó a Saúl la desobediencia. Una desobediencia. A nosotros también nos puede gustar y costar el tener las bendiciones de Dios en abundancia para nuestras vidas. La desobediencia de Saúl le trajo consecuencias, pérdida del reino. Nosotros podemos perder las bendiciones de su reino por nuestra desobediencia. A veces, tal vez no podamos interpretar demasiado lo que Él quiere, o podemos decir, los mandamientos, Señor, están un poco pesaditos, son un poco medio difíciles de seguir, pero no los entiendo. Hasta eso podemos decir, no entiendo muy bien lo que querés.
pero sin embargo confío en tu sabiduría. Y por esa tu sabiduría yo te creo y te obedezco. Te obedezco porque esta es mi demostración de fe, en que tú quieres lo mejor para mí, en que tú puedes darme lo mejor para mí y que yo lo quiero y por lo tanto yo te demuestro mi fe a través de creer en tu sabiduría. Esto es demostración de fe. Vuelvo a decir, obediencia porque Dios me lo manda, pero porque esto también le demuestra mi fe a Él. No solo eso, esto también glorifica a Dios. Esto también, la obediencia, tu obediencia glorifica a Dios. Su palabra, dice, yo soy la vid. Lo hemos visto en estos últimos domingos. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer, ¿no? Él nos está diciendo, nos está invitando a que la obediencia nos va a dar fruto. ¿Qué fruto necesitamos? Fruto de bendición, fruto en la familia, fruto en nuestra propia vida, en lo personal. Una vida fructífera, una vida abundante, todo eso necesitamos y a través de la obediencia también vamos a dar mucho fruto para Él, pero esos frutos son bendiciones para nuestra vida también. O sea, seguir a Dios, obedecer a Dios, esto le demuestra la fe, esto también glorifica a Dios y esto me trae victoria. Esto me trae victoria. Si algo se preocupó mucho Satanás desde el huerto del Edén, es en tratar de que estuviera la desobediencia, de que la desobediencia de Adán y Eva estuvieran en la cúspide, ¿no es cierto? Y así le costó, la desobediencia. La estrategia del enemigo es que desobedezcamos, porque él sabe que el obedecer a Dios trae bendiciones. Y él a qué vino a matar, a robar, a destruir. Pero mi Cristo, tu Señor, vino para darte vida y para traerla que sea en abundancia. Él y en la obediencia a Dios trae siempre una bendición. El enemigo tiene la estrategia de hacer o querer que nosotros desobedezcamos para que no seamos victoriosos, pero el Señor, a través de Santiago, en el libro de Santiago, nos da pasos para vencer, para ser obedientes, para tener libertad, esa verdadera libertad y ser victoriosos, por lo tanto, esa verdadera libertad con la que Cristo nos hizo libres. Santiago dice, obedeced a Dios, mejor dicho, es sométanse a Dios, resistan al diablo y huirá de vosotros. Someterse a Dios es obedecer a Dios. La obediencia a Dios hace que nosotros podamos tener victoria. Cuando el enemigo viene una vez, pero nosotros seguimos obedeciendo, sujetándonos, poniéndonos al amparo del Altísimo, cuando nosotros le seguimos creyendo a Dios, cuando nosotros seguimos en obediencia, aún en las circunstancias que fuera, le hacemos resistencia al enemigo. Y el enemigo que no es perseverante huye de nosotros. Obedeced a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Nosotros sabemos clarito que el enemigo viene a entretejer con hilo de hilvanar algunas que otras cuestiones en nuestra vida, pero que eso después nos trae cadenas que nos ahogan, que nos impiden crecimiento, que nos impiden victoria y que nos hacen tanto daño. Pues para obtener victoria es obedecer a Dios, resistir al diablo, y Él huirá de nosotros, de cada uno de nosotros. La obediencia además también demuestra nuestro amor a Dios. ¿Vieron que decimos siempre que le amamos? A Dios le amamos, siempre. Todos dicen amar a Dios, todos decimos amar a Dios. Pero en su palabra también dice, si el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos y haremos morada permanente en Él. Padre, Hijo, Espíritu Santo, viene a morar a nuestras vidas a través de nuestro amor a Él, que se demuestra a través de la obediencia. Esto era una cosa que me daba tantas vueltas. Amar a Dios, obedecer a Dios, seguir sus instrucciones, andar en sus caminos, escuchar su voz, demostrarle nuestra fe a Él.
y que la gloria se la lleve Él y que la victoria sea para nosotros. Eso es la verdadera obediencia. Gloria a Dios. Dije, quiero que busquen Génesis capítulo 26. Dije, Señor, que quiero encontrar un pasaje que me hable de alguien de mucha obediencia. Sí. Génesis capítulo 26. Vamos a leer unos cuantos versículos, pero yo les voy diciendo cuáles. Dice así la palabra del Señor. ¿Lo encontraron? Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar. Y ahora vamos al versículo 11. Entonces Abimelec mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Hasta aquí su palabra. Dije un ejemplo de obediencia. Isaac, la palabra me trajo a Isaac. Isaac era uno de los 3 patriarcas de Israel, hijo de Abraham, el padre de Jacob y el abuelo de José, ese que fue vendido como esclavo por sus hermanos y que terminó a pesar de eso siendo el gobernador de Egipto por su obediencia de este personaje, de este patriarca, de este hombre de fe. Voy a hablarles esta noche de Isaac, un hombre verdaderamente de fe. Primero hubo hambre en la tierra de Canaán y Isaac tuvo que abandonar esa tierra. Dejó esa tierra y ya estaba casado con Rebeca. Pero finalmente decide ir a vivir a la tierra de Abimelec, que es rey de los filisteos. Era una tierra extraña, era una tierra extranjera, era una tierra de enemigos, pero había hambre en ese lugar y él se fue, por lo tanto, a buscar alimento. Se fue por ese motivo. Creo que desde que vemos a través de la historia, siempre podemos observar que aparecen momentos de miseria, de escasez, de faltas, de debilidades, de sufrimientos, a través de la historia de la Biblia, pero a través de las historias que nosotros conocemos. Hay épocas, siempre hay una por lo menos, época de crisis, una época de falta de bienes, ya sean materiales o por falta de salud, una época de sufrimiento o una época de debilidad. ¿Cuántas veces quisiéramos olvidar eso que ya nos pasó, que quizás ha sido una pérdida familiar, un fracaso amoroso, un despido injustificado? Muchas de estas cosas las quisiéramos olvidar, pero son crisis que aparecen sin previo aviso, como le pasó a Isaac. No le habían avisado que iba a haber hambre en esa ciudad. A nosotros las crisis, a vos y a mí también, te llegan sin previo aviso. No te avisan, ¿no? Si estuviéramos avisados sería más fácil. No te avisa la llegada de la crisis y dura más de lo que quisiéramos o más de lo que nosotros podemos imaginar. Pero nosotros, como Isaac, tenemos un padre que en medio de esa necesidad, en medio de esa lucha, en medio de esa crisis, en medio de ese momento que no sabemos para dónde arrancar, para dónde disparar, viene palabra de Dios, viene una indicación de Dios, viene una orden de Dios y viene un camino que se abre. Eso pasó con Isaac. Pero Isaac tuvo primero y principal que salir de su comodidad.
Él estaba muy cómodo en su primera tierra, él estaba tranquilo, él estaba cómodo, en medio de todo lo conocido. Y escuchó la voz de Dios y esto le produjo una incomodidad, pero obedeció y en medio de la incomodidad Dios le habló. Tuvo que abandonar primero su comodidad, ¿Y saben por qué digo esto? Porque realmente a veces nos cuesta oír la voz de Dios. Hoy hablábamos al principio de la reunión con alguien, con una hermana que me contaba una experiencia de ella muy particular, que Dios le había indicado que hoy viniera para acá, es Yoli. Y de repente yo le mando un mensaje a Norma y para que la invite, porque hacía rato que no la veíamos, y Norma le manda a decir, y ella interpretó que Dios le había hablado y eso era lo que tenía que hacer. ¿No, Yoli? Así me lo dijo. Entonces me dice, porque yo no escucho, ella no viene siempre, es una persona nueva. Dice, yo no escucho su voz, pero a mí me habla, yo lo siento muy fuerte. Claro, si de eso se trata, hermano, el oír la voz de Dios, no se trata de que te lo diga con voz audible. Vos lo sentís tan fuerte, a ella alguien la mandaba esta tarde acá. Y encima se lo confirma un llamado de teléfono. Dios habla de esa manera. Pero, vuelvo a decirte, para que Dios nos hable, a veces debemos abandonar nuestra comodidad. ¿Y cuál es esa comodidad? Es que tenemos a veces una relación un poco mediocre con Dios, un poco liviana con Dios. Y es una especie de comodidad. Así estoy bien, leo de vez en cuando la Biblia, tal vez esta semana no la lea, la leeré la que viene, oraré si tengo tiempo, voy a ir a la iglesia, no sé, tal vez. Todas estas cosas hacen que tengamos una relación muy mediocre con Dios, una vida cristiana mediocre. Eso nos pone en una comodidad y en esa comodidad a veces no escuchamos su voz. Cuando hay una incomodidad, cuando hay un sacudón, cuando hay alguien, anda, eso solo nos tiene que movilizar a dejar la comodidad, a hacer ir hacia donde Él nos manda. Eso sucedió con Isaac. No nos acomodemos a nada, tratemos de escuchar su voz en una relación con Dios, en esas relaciones íntegras, en esas relaciones grandes, en esas relaciones que mientras más estás con Él, más deseas estar. Mientras más orás, más querés orar. Mientras más venís a la iglesia, más te gustaría estar. Mientras más escuchás su palabra, más te llega, más te toca, todo es para vos. ¿Sabés una cosa? Yo me acostumbré en todos mis años de creyente que cada palabra, cada prédica es para mí y yo le saco el jugo. Hermano, yo le saco el jugo a las predicaciones, siempre. Y no porque sean todas felicitaciones para mí. En medio de las exhortaciones, Dios, escuchándolo, saliendo de mi comodidad, si me tuve que mover, si me tuve que incomodar y hacer algo que no tenía ganas, eso me trajo bendición. A Isaac, el salir de esa tierra le producía incomodidad. Algo que te produzca incomodidad a vos, pero que puedas interpretar sí o sí la voz de Dios, obedecer la voz de Dios. Y acá Isaac recibe, en medio de esa incomodidad, en medio de salir de la tierra, primero había salido de Canaán, ahora estaba en Gerar, en pueblo extranjero y en un lugar donde las cosas no eran para nada fácil, era un extranjero. Hermanos, lo primero que le dice en los versículos que leímos, que no los vuelvo a leer, ustedes los tienen en la Biblia, el final del versículo 2 y el versículo 3, es muy fácil lo que le dice. No desciendas, Isaac, no desciendas a Egipto, sino anda a la tierra que yo te diré. Habita como extranjero en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré. Mire, acá Isaac recibe 2 órdenes y una bendición. No desciendas a Egipto. Anda a la tierra que yo te voy a decir. Habita ahí como extranjero. No importa que te sientas incómodo, no importa que seas un extranjero. Anda a ese lugar y ahí yo voy a estar contigo y te voy a bendecir. 2 órdenes y una bendición.
La primera orden, no desciendas a Egipto, no desciendas a Egipto. Cuando Dios da una orden, siempre nos conviene. Cuando Dios te da una orden, aunque te incomode, aunque no te guste, aunque te parezca rara, aunque te parezca imposible de cumplir, cuando vos sentís algo fuerte de parte de Dios, como una orden, como una indicación, como una guía directa, siempre te conviene. Pero ¿qué pasa? Que a veces no hacemos lo que Él quiere. Es que nosotros muchas veces, y yo digo la mayoría de las veces, y corríjanme si no, es que nosotros tenemos planes distintos a los de Dios, ¿no? Nuestros planes parece que nunca tuvieran que ver con los de Dios. Parece que, mira, Señor, vos querés esto, pero ¿no te parece que esto es mejor? A mí me parece, yo creo que esto me conviene. Nuestros planes nunca nos van a convenir más que sus planes. Nunca nos van a bendecir más que obedecerle. Sin embargo, nosotros, vuelvo a decir, normalmente tenemos planes que no tienen nada que ver con sus planes. El rey Saúl era rey, por cierto, y recibe una orden. Esa orden que recibe, la recibe de parte del profeta Samuel. Él venía teniendo victorias y victorias con los filisteos, y esta era una nueva victoria que Dios le prometía. Pero solo tenía que hacer una cosa, elevar holocausto antes de la guerra, pero que ese holocausto fuera hecho por el profeta Samuel. Él tenía que esperarlo a Samuel en medio de esa línea de batalla para elevar holocausto antes de la guerra, y así venía la bendición. Fue clara la orden. Y Saúl, el rey, que ya había gustado muchas victorias, ¿qué hizo? Y esperó, él estaba en orden de batalla, en línea de batalla, esperó un día, esperó 2, esperó 3 días, esperó 4 días, esperó 5 días, esperó 6, y el séptimo día, dijo, lo voy a ofrecer yo al holocausto. Empezó a ver que el ejército enemigo se aproximaba y veía un poco lejana la posibilidad de victoria. Y por ese motivo dijo, me apuro y ofrezco ya el holocausto. Se está demorando. ¿Qué es esto? Samuel llega inmediatamente y le dice, le reprende y le dice, has perdido tu reinado, por cuanto Dios pondrá a alguien conforme a su voluntad por no haberle obedecido. Miren, hermanos, los planes de Dios era dar la victoria a Israel, era la bendición absoluta para él, pero había que cumplir algo, ofrecer un sacrificio de holocausto, pero que no era él el indicado, él era el rey, el profeta quien tenía que hacerlo, era Samuel, y él lo sabía, pero se apuró. Vio cuando los planes nuestros son, y necesito tal cosa, pero ahora, o mañana, o no, pero la semana que viene es tarde. Entonces yo me apuro y hago algo yo. Hago mis planes yo, y es ahí donde yo te digo que nuestros planes no convienen. Y cuando, aunque tengamos que esperar, y aunque no nos parezca lógico, y aunque la respuesta se demore, la respuesta va a venir y nos va a convenir el quedarnos a esperar, porque por causa de esa desobediencia, el propio Saúl perdió su reinado, perdió su legado, perdió su reinado. Como seguidores de Jesucristo, la primera orden, entonces, no desciendas a Egipto. Pero volviendo a Saúl y a la primera orden que le dio, no desciendas a Egipto, no desciendas a Egipto, no desciendas a Egipto. Y yo miré y busqué en el capítulo y no encontré que Isaac tuviera el propósito de irse a Egipto. Ustedes saben que en todo el pasaje y aún anteriormente no habla la Biblia de que él se piensa ir a Egipto. Claro, dije, Señor, tú eres omnipotente, omnipresente, omnisciente. Él no lo había manifestado con su boca, pero en su interior y en su corazón, él pensaba volver a Egipto, él pensaba ir a Egipto, él lo pensaba. Es lo que sucede con nosotros muchas veces. También Él tiene los planes y nos hace sentir fuertes. Como me decía yo hoy, sentí algo fuerte acá. Anda, te hace sentir algo fuerte. Si no es la voz audible, es algo que indudablemente sabes que es Dios el que te está diciendo algo. Es algo que tenés que hacer. Te incomoda de tal forma que sentís que sí o sí tenés que ir por ese lado. Pero ahí está la cuestión. En su omnisciencia,
Él también conoce nuestro corazón. Y muchas veces Él sabe que los planes que Él tiene y que nos ha indicado a nosotros no son los nuestros y que nosotros pensamos ir para otro lado, ¿cierto? ¿Es así? Él sabe, Él conoce tu corazón y mi corazón y Él sabe hasta qué punto, aún en el pensamiento más lejano, aún en el rinconcito más lejos de tu corazón, Él lo conoce, Él lo está mirando, Él lo ve y Él sabe que te podés querer volver a Egipto. Y quiero decirte que cuando Él habla de no desciendas a Egipto, le habla de un lugar físico, específico a Isaac. Pero a nosotros, cuando nos habla de Egipto en el idioma espiritual, no desciendas a Egipto, es volverse, es volver atrás, es volver al mundo, es volver al pecado, es volver al yo, es el volver a estar separado de Dios. Y nos advierte, Él lo está mirando muchas veces con actitudes solamente, con alguna simple actitud. Él está viendo que tenés intenciones de volver a Egipto. Y te dice, no desciendas, no te vayas para abajo, no desciendas a Egipto de ninguna manera. Y si querés que te recuerde, dice Dios, cuánto me costó que salieras de ese Egipto, que salieras de la esclavitud, costó precio de sangre el poder liberarte, el poder hacerte libre, el poder hacerte hijo de Dios, el que pertenecieras a mi pueblo. Eso costó la sangre. Volverte a Egipto es dedicar otra vez tu vida al faraón y ahora ya no estamos siendo nosotros esclavos del faraón, como en Egipto eran los israelíes, era el pueblo de Dios. Ahora somos siervos del Dios Altísimo. Ahora ya no vivimos en la oscuridad, ahora vivimos en la luz admirable que Él puso delante nuestro. No te vuelvas a Egipto. ¿Sabes qué? Egipto puede tener algunas luces que te entusiasmen. Te podrá parecer que esto que está por hacer estará muy bien, pero es peligroso, es muy peligroso. Y no te olvides de dónde te saqué. Siempre eso tenemos que tenerlo claro. Él nos ha hecho libres de 1000 maneras diferentes a cada uno. ¿De dónde me sacó a mí el Señor? ¿De dónde te sacó a vos? Para volver, no desciendas a Egipto. La orden para Isaac era no descender a Egipto. Para nosotros, no volvernos atrás, no volvernos a la vieja vida, no querer ni por casualidad que la esclavitud vuelva otra vez a engancharnos a nosotros y ser esclavos del mundo, de sus placeres, de la carne y del pecado, porque es peligroso, más bien yo diría, es desastroso, ¿o no? Es así. A Isaac, Dios mirando su corazón, cuando le dice no desciendas a Egipto, sabía que Isaac tenía un plan B. Y para Dios no existen los planes B, o sea, los planes nuestros para Dios no son los válidos. Él tiene siempre un plan A, que es el plan de la obediencia, es el plan de la bendición, es el plan que te da la victoria. Gloria a Dios. Ese es el plan de Dios para nuestras vidas. El plan B, lo que nosotros podemos estar imaginando que es bastante bueno, no sirve de nada. Él tiene el plan A y es el plan de la obediencia. Vuelvo a decirte, Él te lo manda porque demuestra tu amor a Dios. Él te manda que le demuestres tu amor, que también demuestres tu fe, que glorifiques a Dios y que también obtengas esas victorias. Vuelvo a decirte, la primer cosa era no desciendas a Egipto. La primera orden. Y la segunda era quédate en el lugar que yo te voy a decir. Y quédate como extranjero, Le estaba diciendo algo bastante complicado también, porque él estaba viviendo en tierra de los filisteos. Había muerto su padre, veía que había escasez también en el lugar, veía que estaba complicado el poder mantener a su familia. Entonces él quería moverse, quería volver a moverse de Gerar donde estaba. Y él le dijo, quédate ahí, aunque seas extranjero, ahí yo voy a estar con vos y ahí yo te voy a bendecir. Si Isaac hubiera pensado demasiadas cosas, es capaz que se va volando y se vuelve a Egipto. Es muy posible. Pero él no pensó nada. Se decidió
quedar. Y se decidió quedar y obedeció. Obedeció, como leímos en los últimos versículos, él sembró ahí. Él sembró ahí, sembró en tierra extraña, cuando la cosecha no era abundante para nadie. Pero él dice que cosechó al 100 por 1 y le bendijo Dios. Pero antes, Dios habló y dijo, el que tocare a este hombre, como leímos recién, o a alguno a su mujer, morirá. Porque él ya lo estaba cubriendo, estaba sembrando en tierra extraña. Quizá el fruto que él tenía era deseado por los otros o era necesitado por los otros. Pero cuando Dios tiene un plan para nuestras vidas, lo tiene completito y no se equivoca y en nada falla. Te dice es por acá, es el plan A, si le obedeces, es el plan de tu victoria. Le digo que Isaac tenía 60 años cuando sufre esta crisis, cuando él ve que no puede alimentar a su familia. Él ya tenía 60 años. Muchas veces podemos sentirnos nosotros incapaces de muchas cosas en la vida, incapaces por épocas de crisis, incapaces de mantener a nuestra familia, incapaces de solventar, estamos con graves problemas de trabajo o estamos con graves problemas de deudas, no sé qué, pero puede pasarnos de la misma manera. Dios siempre te va a dar, el Señor te va a dar una indicación si tu oído está atento. Ahora, ¿sabes por qué Dios le habló a Isaac? ¿Por qué Dios le habló? Y que él fue tan claro con él. ¿Por qué Dios le habló a Isaac? Lo primero, porque Isaac tenía una estrecha relación con Dios. Y yo dije, Señor, quiero algo, quiero una pauta, quiero pautas, porque quiero comentarle a los hermanos, quiero que los hermanos sean bendecidos. Yo quiero ser la bendecida, yo quiero ser la Isaac en medio de las crisis, yo quiero el plan A, yo no quiero tener mi plan B porque sé que no me sirve, yo quiero el plan A que es el tuyo, yo decido obedecerte, yo quiero obedecerte. ¿Qué hago? Y me mostró que Isaac tuvo y tenía una perfecta y cotidiana relación con Dios. Y cuando no escuchamos su voz, hermano, o cuando realmente parece que Dios ha hecho un silencio absoluto en nuestras vidas, a veces es porque, vuelvo a decir, la cristiana mediocre vida que estamos viviendo, vida cristiana mediocre, relación a medias con Dios, nos impide a que detectemos que Él nos está llamando, que Él nos está advirtiendo y que Él nos está dando una salida y nos está abriendo la puerta para esa salida. Querido, la relación de Isaac con Dios era permanente y era total. Yo sé que cuesta, todo cuesta. Yo sé que cuesta mucho y muchas cosas, pero también sé que bien vale la pena, que bien vale la pena. Si hay época de crisis en tu vida, sea la que fuera, económica, de salud, algún tiempo de debilidad, lo que fuere, si hay un tiempo de estos, probá el plan de Dios, probá esa relación continua con Él. Cuando yo tengo que tomar decisiones importantes, ¿qué me preocupo? Es de que mi relación con Dios no sea el ir corriendo de rodillas porque me pasó algo. Sí, eso también lo hago. Pero lo importante es que venga yo teniendo una relación con Él. Y eso me va a dar salida, eso me va a abrir camino, eso me va a mostrar el plan A que Él tiene para mi vida. Y mientras tanto, cuando aparecen épocas de crisis, tener conocimiento de sus promesas. Conocemos sus promesas. Yo sé que las conocemos y las gustamos y las hemos vivido muchas veces. Si alguien me dice lo contrario, no le creo. ¿Saben por qué? Porque yo soy testigo de haber oído a cada uno una salida que Dios le dio, una promesa que Dios cumplió en su vida, o un montón de promesas que fueron cumplidas. En la mía lo fue, y en la de ustedes. Yo sé que también Dios ha cumplido sus promesas. Entonces, tener conocimiento de esas promesas me aseguran que pueda ser victorioso porque voy a buscar su voluntad, porque voy a obedecer a Dios. Y si estoy pasando necesidad económica, ¿cuál es su promesa? Mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Ahí está. ¿Le creo o no le creo? ¿Saben qué? Yo le creo
porque conmigo sucedió. Yo le creo y seguro que un montón de manos se levantarían porque con ustedes también sucedió, aunque después pueda volver una crisis semejante. Pero Él es especialista. Las promesas de Dios son en el sí y en el amén. No hay vuelta, en el sí y en el amén. Pero estoy cansado. ¿Sabes qué? En las entrevistas, en las charlas, los comentarios siempre son: estoy cansada de luchar con lo mismo. Siempre estoy cansada con lo mismo, estoy muy cansada. Promesa de Dios, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y por si no nos alcanza, te llama y te dice: vení a mí si estás trabajado y cargado, porque yo te voy a dar descanso. Yo me apoyo en esa promesa porque yo muchas veces estuve cansada, pero Él multiplicó fuerzas que eran inexistentes. Siempre hablamos con mi esposo: ¿cómo hace para multiplicar si no hay nada? Bueno, Él sabe cómo lo hace. Él multiplica las fuerzas, lo dice su palabra, al que no tiene ninguna. Él prometió: no te dejaré, no te desampararé, nunca. No te dejaré, no te desampararé. Hoy te sentís solo, Él está con vos. Tenés que verlo, tenés que creerlo, tenés que saberlo, tenés que escuchar su voz. Dios es un Dios maravilloso y también hay algo que que anoté muy grande. Yo sé los pensamientos, un salmo maravilloso que dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal. ¿Para qué? Para daros el fin que esperáis. Mira lo que dice. Así que Él me quiere dar en su plan A lo que yo estoy esperando. ¿Eso me quiere dar el Señor? Él no tiene pensamientos de mal, claro. Por cierto que jamás Él tiene pensamientos de mal. Él, como mi papá, tiene pensamientos de bien para mi vida. Para tu vida tiene solo pensamientos de bien, para darte el fin que esperas. Pero como Saúl, no nos apuremos a tomar las decisiones B por las dudas que él fallara o que él se olvidara o que a él, con tanto trabajo que tiene, no se acuerde de lo que yo necesito imperiosamente. Mi hermano, Él tiene pensamientos de bien para tu vida y siempre los va a cumplir a través de tu obediencia, si tu obediencia es concreta con el Señor. Pero hay algo que encima me marcó más, porque cuando la palabra te hace una raya roja en algún lado, dije: Señor, acá está lo máximo, acá está lo máximo. ¿Saben qué? Isaac era hijo de Abraham, ¿no? Yo dije, era hijo de Abraham. Y Abraham fue obediente por excelencia, obediente al máximo. Abraham fue obediente al límite. ¿A qué límite? Que él tenía que ir a ofrecer sacrificio y llegó a levantar el cuchillo en obediencia a Dios para sacrificar a su hijo, a este Isaac del que estamos hablando. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios lo había mandado y él llegó hasta ese límite. Hizo el camino, buscó la leña, hizo todo, preparó el holocausto, pero el cordero no estaba. Hasta que levantó, miren la obediencia, hasta que levantó su mano, el cuchillo, y apareció el corderito para el holocausto. Entonces Dios me dijo: acá está. Isaac era hijo de Abraham. Sabe que la responsabilidad nuestra como padres es muy grande. A través de nuestra obediencia, Dios bendice a nuestros hijos y a las futuras generaciones. A través de la obediencia, Él te bendice. Pero Isaac tuvo un padre obediente. Él gustó de esa obediencia. Él vivió al lado de Abraham tantos años. Y eso comprendió. El obedecer a Dios valía por sobre todas las cosas en Abraham. Y seguramente también Abraham le contó lo que había sucedido cuando tenía que sacrificar el holocausto, su propia vida hasta ese momento. Quiero decirte, preocúpate. Esto es lo más importante. Preocúpate por la comida de tus hijos. Preocúpate por el vestido de tus hijos. Y preocúpate por la salud de tus hijos. Y preocúpate por el estudio de tus hijos. Pero por sobre todas las cosas, preocúpate para que con tu ejemplo le enseñes a obedecer, la obediencia a Dios.
¿Se entiende, mi hermano? Preocúpate por todo, pero si hay algo, número uno, que hoy te tiene que quedar grabado en el corazón a los que son padres y a los que lo serán, es preocupate que la obediencia, tu ejemplo de obediencia, marque la vida de tus hijos, porque será para bendición. Mi hermana, realmente cuando Isaac obedeció de tal manera, Isaac hizo todo lo que tenía que hacer, y no solo eso, sino que enseguida sembró en el lugar, en la tierra extranjera, como extranjero, en ese lugar, él sembró. No solo hizo lo que tenía que hacer, de no descender a Egipto, de quedarse en Gerar, no solo eso, sino que sembró con fe en ese lugar. Y quiero hablarte hoy de que como papá y como mamá, este es el ejemplo de la siembra y la cosecha. Si sembrás obediencia en tus hijos hacia Dios, vas a cosechar eso, que tus hijos sean victoriosos y bendecidos por esa tu obediencia. Hoy como padres tenemos esta responsabilidad grande, sembrar obediencia. Ahí en esa tierra, en ese lugar extraño, Él cosechó. Él cosechó al 100%. Y no sé cómo es lo que te pasa, qué es lo que te pasa hoy. No sé cómo están viviendo tus hijos, ni cómo en alguna época de crisis pueden llegar a vivir. Lo que sí sé, que si vos sos papá o mamá de ese hijo en el que has sembrado a través de tu ejemplo la obediencia a Dios, que anden en sus caminos, que escuchen su voz, será que Él va a estar indudablemente con tus hijos y va a estar con vos y te va a bendecir y te va a dar fruto al 100%. La ley de la siembra y de la cosecha es maravillosa y es una realidad. Siempre vamos a cosechar más de lo que sembramos. Siempre vamos a cosechar más de lo que sembramos. Quizá hoy me puedas decir, vivo sembrando en la vida de mis hijos, pero vivo sembrando con lágrimas. Vivo sembrando con lágrimas. Yo te digo, sembra con lágrimas, que con regocijo vas a cosechar. Yo te puedo decir, sembra justicia y vas a cosechar recompensa. Sé justo y sembra justicia y que tus hijos lo miren y tendrás la recompensa. Sembra para el espíritu, y para el espíritu cuando sembramos vida eterna. Si sembramos para la carne, dice su palabra, obtenemos corrupción. Si sembramos para el espíritu, sembramos en la vida de tus hijos y en la vida de los que te conocen y en la vida de los que amás, sembrás vida eterna. Y te digo algo más, si no sembras nada, no vas a cosechar nada. Es así de simple. O sembramos o no cosechamos. Sembramos y no vamos. Si no sembramos, no cosechamos. Si sembramos, vamos a cosechar. Hermano, este mensaje está terminado, pero yo tengo un testimonio y no lo quería contar y no lo quería decir porque quizás es repetitivo para algunos y para los que se bautizaron, de hecho ya lo escucharon los otros días, pero Dios me dijo, es una manera también de que yo sea reconocida y agradecida a la obediencia de mi madre, Entonces lo voy a decir, lo voy a comentar y también te animo a que lo escuches, porque si lo podés hilvanar, no sé si me va a salir porque es un testimonio largo, pero yo te lo voy a contar lo mejor que pueda. Y los hermanos del bautismo ya lo escucharon, lo van a escuchar por segunda vez y muchos hermanos de la iglesia también lo escucharon, porque el pastor Martín contó esto, de otra manera, pero también lo contó, y lo contó con filmación también y con fotos. Mi madre fue una sabia mujer espiritual y que obedecía a Dios. Obedecía a Dios, yo creo que más allá de lo imaginable. Lo necesito decir porque lo tengo acá, hermanos. Me la sembró a la obediencia con su ejemplo, de tal manera que yo no podía encontrar nada que ella no siguiera conforme a lo que Dios mandaba, conforme a lo que Dios quería, le costara o no le costara. Me sembró esa obediencia. Un día, por esas cosas de la vida, casada, nos fuimos a vivir, porque mi esposo es militar, creo que todos lo saben, con destino a Sarmiento, un
pueblito por allá lejos, a 150 kilómetros de Comodoro Rivadavia. Muy lejos, muy lejos. Un pueblito chico, no tenía nada. Lo más grande era el barrio militar. Imagínense cómo era el pueblito. Así era. Cuando yo había conocido en obediencia que tenía que buscar una iglesia, que tenía que congregarme, que en medio de su pueblo estaba la bendición, que Dios enviaba bendición a través de que nos congregáramos, que eso era parte de mi bendición y de mi victoria. Me lo habían sembrado con ejemplo y me lo habían hecho vivir hasta el día que me casé. Y cuando me casé, seguí viviéndolo porque necesitaba congregarme. Nunca, jamás dejé de congregarme. Nunca, en mis 65 años de iglesia, nunca me dejé de congregar. Tuve que ir a distintas iglesias por los lugares de trabajo. Pero ¿saben qué? Cuando llego a Sarmiento, pregunto en el barrio a la gente del barrio militar dónde había una iglesia evangélica. Y me dijeron que no había ninguna. Me dijeron que no había ninguna iglesia. ¡Ay, qué tristeza fue para mí! Fue un golpe, fue algo que me dolió. Y me dolió fuerte, porque digo, ¿y ahora qué hago? Recién yo pude mandar una carta a mi casa porque no había teléfono y a los 15 días vuelve una respuesta, una respuesta de mi mamá y que me decía, yo siento que hay una iglesia, tenés que buscarla. Yo dije, pero Dios mío, le pregunté a todo el que pude y dicen que no hay. Y vuelvo a decir, era un pueblo de mala muerte donde estábamos viviendo. Pero entonces cuando me fui a hacer compras en los distintos negocios, en farmacia, en todos lados, empecé a preguntar, una iglesia evangélica, hasta que a las perdidas alguien me dijo, sí, ay, me parece que evangélicos son unos que cantan y que están de acá lejos, mirá, es un ranchito, me dijeron, es un ranchito, pero que está muy lejos, tenés que andar por unos pastizales, está muy retirado, no sé quién va, es un ranchito. Yo cuando volví, me tiré de rodillas y dije, acá está, esta es la iglesia. ¿Qué ranchito ni ranchito? Ahí se alaba a Dios, ahí se canta, ahí se glorifica a Dios, eso necesito. Yo ya hacía un tiempo que estaba viviendo, varios meses, y sentía que algo me faltaba, Y además sentía que a través de la obediencia de mi mamá yo me había acostumbrado a estar en medio de la congregación, en medio de los hermanos. Y ahí es donde yo recibía bendición y la estaba necesitando en ese momento, créanme, y mucho. Un día llegué. ¿Cómo llegué? Ni les cuento, porque no tenía auto. Hacían 20 grados bajo cero en ese lugar y había solo un colectivo que nos llevaba hasta el pueblo, del barrio hasta el pueblo, que eran 4 kilómetros, ¿no? Mi marido sabe cuánto. 7 kilómetros. Del barrio al pueblo eran 7 kilómetros y el micro del cuartel llevaba al pueblo a la gente, esperaba unas horas y después volvía. Me fui con ese micro a buscar ese ranchito y sí, crucé todos los pastizales que a ustedes se les pueda ocurrir, porque verde en ese lugar no hay nada, es todo amarillo, no hay vegetación, no hay nada. Cuando crucé todo, vi el ranchito. Sí, era un ranchito con techo de paja. Y había muy poquitas personas. Y había muchísimos chicos. Y la verdad, era duro entrar, era raro. Pero había alguien que cantaba. Y yo entré y dije, Señor, vengo con una necesidad. Esta es la iglesia que hay en Sarmiento, pues esta va a ser mi iglesia. Si es la única, esta va a ser mi iglesia. El pastor, un hombre muy sencillo, muy humilde en sus conocimientos también, humilde en todo el mensaje que también daba. Era humilde, pero era el pastor, Cabezas era su nombre. Él, la esposa y unos cuantos hijos que tenía y alguna que otra mujer que también tenía hijos ahí. Hermano, yo volví a mi casa con mucho gozo, con mucha alegría. Pero ¿a qué viene todo esto? ¿A qué viene todo esto? La obediencia, porque ahí el Señor me empezó a fortalecer, el Señor me empezó a hablar. Vuelvo a decir, era un pastor que no tenía casi conocimiento, pero a mí yo me sentía edificada, yo me sentía reconfortada, yo me sentía en la familia de la fe, yo me sentía en esa familia. Y también sentía que estaba siendo obediente a Dios, en no dejar de congregarme bajo ningún punto de vista. ¿Saben qué?
yo fui con mi hija Paola a esa iglesia, pero después nació Martín y también fui con Martín a esa iglesia. En ese momento íbamos solos, íbamos mucho a pedir por mi esposo, íbamos a pedir por él, necesitábamos, él era un fuego espiritual, pero en ese momento estábamos solos y nosotros sentíamos que la oración, yo sentía que la oración me beneficiaba, había alguien más que clamaba por mí, había alguien que me sostenía los brazos caídos, había alguien más y volvía y volvía. Martín un día me dice que tenía muchos deseos de conocer el lugar donde había nacido. ¿Vio que a todos nos pasa? Que donde nacimos, y que el barrio, cómo me gustaría conocer el barrio militar donde nací yo, la casa, pero era lejos, Comodoro Rivadavia está lejos. Hermano, ese año recibe una invitación de Comodoro Rivadavia para que él vaya a dar un congreso a ese lugar. Dijo enseguida, esta es la mía, voy por el congreso, pero voy por sobre todas las cosas para conocer el barrio, el lugar donde nací y la iglesia que vos ibas y que nos llevabas en ese ranchito de paja. Él estuvo en el congreso, un congreso de gran bendición, y después hizo 150 kilómetros para ir hasta el barrio. Créanme que difícil, como dice mi esposo en este tiempo, él le mostró fotos, porque él llevaba las fotos de la casa que había vivido, primero el departamento, después la casa. Llevó todas esas fotos y alguien, un suboficial, lo llevó por todo el barrio y le hizo conocer todos los lugares. Pero esto no era lo más importante para él. Él quería conocer el ranchito de paja, de techo de paja, porque ahí había estado su primer pastor. Ese había sido su primer pastor. Y llega por indicaciones hasta la casa del pastor. Lo recibe este hombre y él le cuenta todo, le cuenta por qué llega, le cuenta que su mamá y que él habían ido a tal lugar, le cuenta toda la historia. Medio primero con duda, imagínense que llega alguien desconocido a tu casa, vos le abrís la puerta y te cuenta toda esta historia y que esa historia había pasado hacía muchos años atrás, creo que 40, ¿no? Como 40 años atrás. Imagínense, este pastor ya era un viejito y la esposa también. Él le cree y llama a alguien para que le muestre la iglesia. Pero la iglesia estaba ahí cerquita, en el centro. Esa no era la iglesia donde nosotros habíamos ido. Le muestra la iglesia en el centro y era una iglesia impresionante, grande, con todo lo que vos podés imaginar y todo lo que la iglesia puede necesitar y más aún. Y Martín le dijo, pero ¿y qué del ranchito? Y entonces él lo hizo llevar a ese lugar. Dice, este es el lugar, se recordó de mí, yo me acuerdo de tu mamá. Este es el lugar donde estaba el ranchito. Ahora es un gran predio donde hacemos retiros espirituales y donde vienen a jugar los chicos a la pelota también. Hermano, Martín fue y le dijo lo siguiente, mire pastor, hoy vengo a decirle esto, porque cuando yo llegué a esta iglesia, que venía en brazos, porque él nació ahí, y mi hermanita era muy chica, veníamos con una necesidad y usted recibió a mi mamá y la acompañó en oraciones a ella. Y quiero decirle que fruto de esas oraciones hay una iglesia en Villa Allende de este hombre por el que usted oraba y que tiene más de 30 años. Y también quiero decirle que también yo, que vine y que usted fue mi primer pastor, yo también soy pastor. Este hombre lloró, se abrazaron, me mandó fotos, me mandó regalos, me mandó fotos del aniversario número 50 de su iglesia y he tenido la posibilidad con mi esposo de hablar por teléfono con él todo este tiempo y con su esposa también. Hermanos, la obediencia, es decir, mi madre sembró en mí la obediencia, la necesidad de buscar a Dios, de obedecer a Dios, la necesidad de congregarme, buscarlo en medio de la familia de Dios. Y Dios produjo el efecto que Él tiene, ese plan A que tiene para tu vida. ¿Qué estás necesitando hoy? Acordate, sembrá. Mientras más siembres,
en tus hijos, en tu familia, en los que amás, en tu entorno familiar. Sembra. Y si cosechas mucho, volvé a sembrar, volvé a invertir. Que la siembra es multiplicativa. La ley de la siembra y la cosecha siempre es multiplicativa. Si sembrás con lágrimas, con regocijo vas a cosechar. Y si sembrás generosamente, vas a cosechar generosamente. Que el Señor te bendiga grandemente. Te invito a que te pongas de pie. Quiero que oremos. Quiero que oremos. Y que de acuerdo a lo que el Espíritu le haya dicho hoy, porque podría decirte, el que tiene oídos para oír, oiga. De acuerdo a lo que has oído o lo que has interpretado de la palabra, órale al Señor en esta tarde con tus palabras. Y yo elevo una oración. Señor.